Amados hermanos, continuamos con nuestro estudio de el libro de los Romanos o a los Romanos. La última vez que estuvimos compartiendo del capítulo 1 a partir del verso 19, ¿cierto? Compartimos 19, 20, 21 y 22, ¿sí? Que hablamos de las razones de la ira de Dios, ¿sí? Bueno, espero que estemos en lo correcto. Vamos a retomar nuevamente el texto y vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti, para que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones y para que nuestros corazones realmente estén preparados por la obra de tu Espíritu Santo en ellos para recibir, Señor, esta preciosa y gloriosa palabra, Señor, que es tu palabra. También, Señor, pon tus palabras en mi boca para que hable palabras de tuyas y no palabras de hombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, este texto de Romanos que estuvimos compartiendo la vez anterior, del capítulo 1, versos 19 al 23, describe básicamente el carácter del hombre caído. Y hablamos de 4 razones por las cuales todas las personas nacen bajo la ira y la condenación de Dios. La vez pasada habíamos revisado las primeras 2 razones. Perdón, le puedo pedir a Manuel que me está esto resonando y pitando aquí para que cuadremos, no sé si la posición de los baffles o qué es lo que nos está molestando. No lo mueva, mano. Dejemos al ingeniero de sistemas. Gracias. ¿Está pitando? Ahora sí, bueno. Les decía que hay 4 razones que se exponen aquí por las cuales la ira de Dios está sobre el hombre caído. Las 2 primeras las vimos la vez anterior. La primera, ¿recuerdan cuál fue? ¿Cómo? La revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre. Y la segunda, cómo el hombre rechaza a Dios. En este texto ya del 19 al 21, se analizaron esas 2. Y en los versos 22 y 23, vuelvo y lo repito, dice lo siguiente: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La cuarta razón es porque el hombre en sus razonamientos creyó ser sabio. Cuando el hombre rechaza la revelación de Dios, pues el hombre a sí mismo se hace un Dios. Se hace a sí mismo un Dios. Cuando el hombre no honra, no glorifica a Dios, cuando el hombre no le da gracias a Dios, comienza a especular en su razonamiento, en su filosofía, y el corazón del hombre se vuelve un corazón necio, se vuelve un corazón entenebrecido, como dice aquí la palabra de Dios. Y el hombre comienza a justificarse a sí mismo.
y comienza a racionalizar el pecado. ¿Pero qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene aquello? Y en este tiempo más que nunca podemos ver eso. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo el aborto? Yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo. ¿Qué tiene de malo el adulterio? ¿Qué tiene de malo la fornicación? ¿Qué tiene de malo la mentira? Y siempre hay una justificación, racionalización de su propio pecado. Eso es una característica de la humanidad caída. Por eso dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando, pensando, racionalizando a través acerca del universo, acerca del hombre mismo. Dice la palabra que eso los llevó a ser necios. Anteriormente, David había declarado allá en los Salmos la siguiente palabra. Miremos lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Miremos también en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El hombre está empecinado en su propia necedad. Y el hombre no puede pensar de manera correcta de ninguna cosa. Pero donde más se ha degenerado el pensamiento o la racionalización del hombre es en el campo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene un concepto correcto y claro acerca de lo que es divino. No puede pensar correctamente de lo que es divino y de lo que es espiritual, porque ahí realmente está el foco de la rebelión, el foco de la pecaminosidad del hombre. Así que está lejos del hombre eh, poder también percibir su, su degradación como persona. ¿Por qué? Porque ha rechazado la revelación de Dios. Y en sí mismo él no puede tener ninguna esperanza de llegar a conocer la verdad a través de su propia racionalización. Entonces, ¿qué hace el hombre? Especular. Sus razonamientos llegan a extremos tan torcidos, comienza a pensar, a filosofar acerca de cuál es su origen, y por eso vienen esas tantas teorías, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? Se habla para allá de la masa, la sopra primigenia, se habla de la evolución, se habla de una cantidad de cosas racionalizadas por un hombre caído que son absolutamente falsas, locas. El hombre se pone a filosofar sobre su destino, sobre su origen, sobre el significado de la vida, sobre el origen del universo, y comienza a hacer sus propias teorías y especular acerca de eso. Y si es una mente que no tiene la verdad de Dios, pues el hombre no puede distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. No puede hacer una diferencia entre lo que es correcto y lo que está errado. No puede diferenciar en lo que es verdaderamente valioso y realmente las cosas que no tienen ningún sentido, algo que es trivial. No diferencia entre lo bello y la fealdad o algo horrible. Y tampoco diferencia entre lo que es eterno y lo que es pasajero. Ahora, este es el pensamiento que está dominando el mundo actual. Y muchas veces este tipo de pensamiento se ha infiltrado también dentro de la iglesia. Entonces quieren
hacer como una amalgama entre las teorías humanistas, entre las teorías evolucionistas con la palabra de Dios. Quieren hacer ese ajuste. ¿Sí? No creen absolutamente lo que la palabra de Dios dice, sino que tienen que acomodar eso ahora a lo que la ciencia, o más bien la especulación científica, ha dicho. Y por ende van a desacreditar totalmente la revelación de Dios. Ahora, también muchos cristianos han querido acomodar la, la idea del hombre en cuanto a sí mismo en áreas como la filosofía, la psicología, la antropología y la psicología, y han tratado de meter esas ideas también dentro de la iglesia, y comienzan a cambiar la verdad de Dios, la verdad que ha sido revelada a través de su palabra, y hacen una cantidad de conjeturas absurdas acerca del hombre mismo. O sea que tenemos que tener cuidado sobre eso. Hay un hombre que es Martin Lloyd Jones, que dice lo siguiente: el origen de toda la corriente hacia el modernismo que ha asolado la iglesia de Dios, en realidad ha destruido su evangelio vivo. Puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación a la filosofía. Por eso la palabra dice que pensando ser sabios se hicieron necios, porque reemplazaron la revelación de Dios, la verdad de Dios, por sus propios razonamientos. Y de igual manera también instituciones que fueron fundamentadas sobre la palabra de Dios, como tantas universidades y otras instituciones de carácter cristiano, que han venido cambiando la verdad de Dios y se han tornado en un área intelectual, pero de acuerdo al mundo, al sistema del mundo. Y eso que el sistema del mundo básicamente refleja simplemente la necedad del hombre, la impiedad del hombre. ¿Sí? Y recordemos que el sistema del mundo está gobernado por, por Satanás. Por eso el apóstol Pablo habla de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Sí? Miremos lo que dice allá en Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y miremos lo que dice el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Miremos el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y pasemos ahí al capítulo 2, verso 2. Dice lo siguiente: 2:2. Dice: pues me propuse no saber otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis amados hermanos, ese tiene que ser nuestro enfoque siempre. ¿Eh? El evangelio, locura para el mundo, insensatez para el mundo. Aquí Pablo estaba centrado en predicar al Señor Jesucristo. Ahora, el necio más grande es aquel que ha cambiado realmente la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. La sabiduría de Dios, que es luz, la cambia por la sabiduría del hombre, que es tinieblas y engaño.
retomemos el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está la cuarta razón. La religión del hombre. El hombre es un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Ahora, toda persona nace bajo la ira y la condenación de Dios. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída. Ahora, el hombre ha fabricado su propia religión. Y no una. Cientos de religiones han sido creadas. ¿Para qué? Para reemplazar la verdad de Dios, para reemplazar el culto racional al Señor por otro tipo de cultos. Ahora, el hombre caído no teme al Señor, no teme al Señor. Pero el hombre caído sí es un hombre religioso, es un hombre religioso. Se han hecho encuestas donde a nivel mundial se ha preguntado si las personas tienen algún tipo de filiación religiosa. Y se ha visto que más de la mayoría de personas que hay en el mundo tienen algún tipo de religión. Y muchas veces aún religiones que no han sido identificadas. Los hindúes. ¿Saben cuántos dioses tienen los hindúes? No son muchos. Son apenas 330 millones de dioses. Ah, tuvimos la oportunidad de estar allí en una casa de una familia de hindúes, indios, y ellos tienen unos altares impresionantes sus deidades, a monstruos, que ahí se ven, son monstruos. Ellos, los indios adoran a los animales, ¿sí? A las vacas, los creen sagrados, los adoran como si fueran dioses. ¿Sí? Eh, una persona rescató allá en el año 543 antes de Cristo un diente supuestamente de Buda, y este diente se lo llevaron, hicieron un altar, o sea, lo recubrieron o lo pusieron en una flor de loto, le pusieron cantidad de joyas y oro y cosas, ¿no? Y le hicieron un templo allá en Sri Lanka, y allá toda la gente va a adorar. Millones de budistas van a adorar allí a este ídolo. ¿Mm? Ahora, en el cristianismo hay muchas prácticas y muchas creencias que a veces no son diferentes a los del paganismo. Muchos filósofos y teólogos y aún sociólogos sostienen que la religión es una marca del ascenso del hombre, como el hombre ha creído, ha salido del caos, de esa ignorancia primitiva, y ha comenzado a remontarse a mayores alturas, ¿sí? Que ha salido del el politeísmo y ahora ha llegado al monoteísmo. Pero si vemos en la palabra, todas estas religiones son falsas. ¿Por qué? Porque alejan a la humanidad de el Dios verdadero. Alejan al hombre de la verdad y de la justicia. ¿Qué reflejan las religiones del hombre? ¿Qué es lo que están mostrando? No es que estén mostrando el deseo del hombre de conocer al Señor y de crecer en esa área,
sino que reflejan realmente es el descenso, la degradación, la caída del hombre a cada vez eh, zonas más bajas. Ahora, cuando vemos la historia, inicialmente el hombre no tenía ídolos. Y varios historiadores lo ratifican. Por ejemplo, Herodoto, que fue un historiador por allá del siglo V antes de Cristo, dijo que los persas no tenían templos paganos y no tenían tampoco ídolos. Otro autor romano que se llama Varro informó que los romanos no tuvieron imágenes animales ni humanas de ningún dios durante los primeros 170 años después de la fundación de Roma. Recordemos que Roma se fundó como en el año 500, algo antes de Cristo, ¿cierto? Otro escritor griego, Luciano, del siglo II, también hizo afirmaciones de que en Grecia y en Egipto, en sus comienzos, no tenían ídolos. Otro historiador cristiano del siglo IV, Eusebio, declaró que los pueblos más antiguos no tenían ídolos. Y muchos incrédulos, aún de tiempos antiguos, reconocieron que rendir culto a un objeto fabricado por el hombre, creado por las propias manos del hombre, era algo pues, absurdo. Horacio, poeta romano del siglo I, en un mensaje satírico, eh, eh, precisamente demeritando, ¿cierto? El hecho de tener ídolos, dijo lo siguiente: yo era el tronco de una higuera, un leño inservible. El artesano vaciló. ¿Debería ser un taburete o un dios? Eligió hacer un dios y así es como ahora soy un dios. En los libros apócrifos también cuenta la historia de un leñador. Los que tienen la Biblia con los libros apócrifos allá en Sabiduría, en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículos del 11 al 19, cuenta también la historia de un leñador que consiguió una madera, le quita la corteza, comienza a trabajar esa madera y comienza a hacer utensilios y cosas prácticas para su casa, muebles y enseres, ¿sí? Y que le sobró un pedazo de madera todo nudoso, todo torcido, todo chueco, ¿sí? Y comenzó a tallarlo. Y de eso hizo una semejanza de hombre o de animal. Y después comenzó a taparle todos los defectos que tenía con barro, lo pinta, le quita todas las imperfecciones, hace un sitio especial allí en su casa y comienza a arrodillarse delante de ella y adorarlo. Y comienza a pedirle que proteja su salud, que proteja su casa, que proteja su familia. Realmente es la condición de un hombre totalmente necio y que vive en oscuridad. Ahora, después de la caída de lo que ocurrió allí en el Edén, fíjese que allá en el capítulo 4 de Génesis, verso 26, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Era la única deidad que la gente conocía o tenían información. Y en los siguientes capítulos de Génesis, la gente invocaba el nombre de Dios, ¿sí? Invocaban el nombre del Señor. Pero cada vez el hombre fue cayendo en pecados cada vez peores. Y lo vemos a través de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? El simple conocimiento del Señor, el simple conocimiento de lo verdadero,
no los protegió contra el pecado, ni los protegió contra la incredulidad, aunque vieron y fueron testigos de tantos milagros que Dios hizo a través de Moisés, ¿sí? Y no le creyeron, ¿m? Incrédulos. Y por eso vino el juicio divino. Simplemente decir, Señor, Señor, no nos hace salvos. ¿M? No nos acuerdan lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Ustedes me llaman Señor, Señor, pero yo nunca los conocí. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. En tu nombre, Señor, profetizamos. En tu nombre, el Señor dice, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Ahora, antes del diluvio, mis amados hermanos, pues tampoco había evidencia de que el hombre fuera un idólatra, de que tuviera ídolos. Pero uno de los primeros casos de idolatría se menciona precisamente en la familia de Abraham. En la familia de Abraham. Recuerden que Abraham, el Señor le dijo que saliera allí de Ur de los caldeos. Parece que durante tiempo anterior a Abraham, la idolatría comenzó a aparecer y comenzó a desarrollarse. ¿Mm? Ok, muy bien. Y a medida que la humanidad se fue alejando de Dios, pues comenzaron a crear dioses sustitutos a través de sus propias imaginaciones. Comenzaron a hacerlo con sus propias manos. Ahora, cuando Dios trae a su pueblo Israel a la tierra de Canaán, ¿qué les dice? Que no se mezclen con esos pueblos. ¿Por qué? Porque esos pueblos eran unos pueblos totalmente idólatras, tanto como el pueblo de Egipto donde ellos estaban esclavizados. Ahora, el Señor les dio la indicación de que debían destruir todos estos pueblos y no obedecieron. Y siempre estos pueblos fueron una amenaza continua para el Señor, para Israel, perdón. Y vemos cómo en la historia de Israel se mezcla con muchos de estos pueblos y sus corazones son inclinados a la adoración de ídolos, ¿sí? Y a vivir en los pecados más aborrecibles que el Señor les había dicho que no debían cometer. Y por esa razón, ¿cierto? Vino el juicio de Dios, el pueblo fue eh, esclavizado ahora por Babilonia, por el rey de Babilonia. Y siempre Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, a que se apartaran de todos esos ídolos y buscaran al Dios verdadero. Pero el corazón del hombre siempre está a crear ídolos. Antes del exilio, el Señor habla a través de Isaías y les dice la siguiente palabra. Busquemos allá en Isaías capítulo 44, versos 9 al 17. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero
tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, y crecen entre los árboles que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Encienden también el horno y cuecen panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega: líbrame, porque mi Dios eres tú. Tremendo el grado de entenebrecimiento al cual el hombre ha llegado. ¿Ah? Y por eso el versículo sigue diciendo que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué la cambiaron? Por aquello que es degradante, por aquello que es corruptible, o sea, que se destruye, que se corrompe. Cambiaron esa realidad de un Dios vivo, de un Dios santo, por una imagen totalmente vana, por sus propias criaturas. Ahora, el hombre, estando en esta condición de ceguera, ¿sí? Ceguera espiritual, ceguera intelectual, y también en medio de esa depravación moral, rechazan al Creador y prefieren a la criatura, tener su propio Dios. Porque, como les decía, dentro de cada hombre hay ese deseo, ¿sí? Deseo de adorar, de tener un Dios. Pero el hombre se ha convertido en un ser religioso, porque han rechazado al Dios verdadero y se dedican a inventar dioses que estén de acuerdo a su propia mentalidad. Ahora, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es el primer mandamiento. Pero cuando Dios estaba dándole allí los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés, ¿qué estaba sucediendo en el pueblo? Estaban fabricando un becerro de oro para adorarle. Y más adelante el Señor sigue haciéndoles advertencias al pueblo de Israel. Veamos lo que dice allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versos 13 al 16. Segunda de Reyes 17, 13 al 16 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas. El hombre rechaza a Dios y se hace
un Dios. El hombre rechaza a Dios y se hace un Dios. ¿Y cuál es la primera criatura con que el hombre reemplaza a Dios? ¿Qué sigue diciendo la palabra? En semejanza de imagen de hombre corruptible. En vez de glorificar a Dios, de exaltar a Dios y de darle gracias, el hombre se hace a sí mismo un Dios. El hombre se hace a sí mismo un Dios. ¿Se acuerdan de Voltaire? Lo que dijo él. Mira lo que dijo él. Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor. Mis amados, toda forma de idolatría lo que lleva es a adorar nuestro propio ego. Y toda forma de idolatría es una forma de culto a Satanás, culto a los demonios. Bien sea que sea ideado por los propios pensamientos depravados del hombre o también inspirado por Satanás, apelando a esa naturaleza caída del hombre. ¿Para qué? Se glorifique a sí mismo, para que haya ese culto al ego. Y el culto al ego realmente es un servicio a Satanás. Pero ¿cuál va a ser el clímax, el máximo de esta adoración humana al ego? Va a ser el culto que va a ser rendido o a ser dado al anticristo. Que el anticristo va a demandar que todo el mundo le adore allí en el templo reconstruido de Jerusalén. Y ese anticristo pues será el emisario máximo de Satanás durante los últimos días aquí en la tierra. Demandará adoración. ¿Cómo? Como Dios. Muy bien. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 10:20. Dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Mis amados hermanos, a veces pensamos que solamente hacer ídolos es hacer imágenes fundidas, pero la idolatría también va más allá. Podemos hacer ídolos de nuestra familia, de nuestro cónyuge o de nuestros hijos. Podemos hacer ídolos de nuestro trabajo. Podemos hacer ídolos del dinero. Podemos hacer ídolos de cualquier actividad que queramos, una actividad física o aún mismo el descanso. O sea, podemos, mis hermanos, hacer ídolos de cualquier cosa. Aunque decimos ya no adoramos a ídolos de madera ni de piedra, ¿cierto? Pero estamos creando otra forma de ídolos. Miremos realmente si nosotros estamos fabricando en nuestras propias vidas un tipo de ídolo y no estamos adorando realmente al Dios verdadero. Porque cuando creamos ídolos de todo eso, estamos adorando a un Dios falso, a un Dios falso. Ahora, en los tiempos antiguos han creado ídolos adorando precisamente a Satanás. Y recordemos que Satanás tiene poder, que ha hecho obras sobrenaturales hasta donde Dios le permite. ¿Sí? Recuerden los milagros que hicieron los magos en Egipto. Eran enviados también de Satanás. Ahora, recordemos que el hombre también se puede hacer ídolo de sí mismo. Recuerden el caso del rey Nabucodonosor, uno de los reyes, uno de los monarcas más grandiosos que ha habido en el mundo antiguo.
¿Qué dijo él? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Allá en Daniel 4, del 19 al 27, al 32. ¿Sí? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Asimismo se exaltó. Estamos en Daniel 4, del 19 al 32 se encuentra todo esto. Ahora, mis amados hermanos, el hombre se exaltó, este rey se exaltó a sí mismo, orgulloso, hasta que Dios le dijo, quieto. Todo su poder, hasta su propia cordura, se perdieron. Y el Señor le dice, por 7 tiempos, no dice años ahí, 7 tiempos. No sabemos si fueron meses o años, ¿no? Pero dice que al final de este tiempo, ¿qué dijo Nabucodonosor? Dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Está en el versículo 34. Parece que este hombre entendió, ¿cierto? Tuvo escarmiento, por así decirlo, de la disciplina que el Señor aplicó sobre él y creyó en Dios. Y esas palabras que dice él lo confirman. Ahí el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué pasa con el perrito allá? ¿Quién me está molestando? Te agradezco que me ayuden allá porque es muy cansón eso. ¿Quién sucedió a Nabucodonosor? Belsasar, ¿cierto? Pero Belsasar no aprendió de la experiencia de su papá. Recuerdan que Belsasar hizo un banquete allá con todos los príncipes, una vaina extravagante. Y ya cuando estaba bien ebrio, mandó que sacaran los vasos sagrados de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén y comenzaron a ser usados allí con bebidas embriagantes. Estaban en una completa fiesta, en una juerga completa. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Apareció una mano allí en la pared, ¿cierto? Que escribía. Y ni siquiera los más grandes sabios pudieron descifrar qué era lo que decía él. Entonces, el rey Belsasar acude a Daniel. Daniel le recuerda a este rey, a Belsasar, lo que le había ocurrido a su padre. ¿Sí? Y en Daniel capítulo 5, no me voy a poner a leerlo todo, le dice, mire, no has humillado, rey Belsasar, no has humillado tu corazón. Tú ya lo sabías, pero no has humillado tu corazón, sino que en contra del Señor, tu Dios, te has ensoberbecido. Y al Dios cuya mano está tu vida, están todos tus caminos, nunca lo has honrado. Y le dice, esta es la interpretación del sueño. Dice, Mene, Dios, contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste
hallado falso. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pecó deliberadamente Belsasar, aunque a través de su padre tenía un conocimiento de Dios, y blasfemó y profanó las cosas sagradas. Ahora, mis amados hermanos, el hombre está inclinado a alejarse del conocimiento de Dios y volverse a dioses que estén de acuerdo a su preferencia. Mira lo que dice A.W. Tozer con respecto a la idolatría. Dice que la idolatría empieza en la mente. Cuando nosotros pervertimos o cambiamos la idea de Dios por cualquier cosa que no sea lo que Él es en realidad. Por eso necesitamos conocer al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. No al Dios que nos han contado, al Dios de las Escrituras que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso necesitamos el conocimiento de Dios. Ahora, Pablo sigue mencionando aquí en su epístola cómo la adoración va en un proceso de decadencia. ¿Qué sigue diciendo? No solamente el hombre se ensalzó a sí mismo e hizo un Dios de sí mismo, sino que también comenzaron a adorar a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Dentro de las aves que se encontraban como ídolos en el mundo antiguo estaba el águila. En Roma adoraban el águila. Por eso era que las legiones romanas tenían como los estandartes, los emblemas, el águila. Recuerdan que hubo una sublevación en Jerusalén cuando trataron de entrar con las insignias de las águilas. ¿Sí se acuerdan de esa ocasión? Porque los judíos no aceptaban que llevaran esos emblemas. Y la águila era deificada por los romanos. ¿Sí? En algunas tribus americanas también se rendía culto al águila. Y hay tótems donde están las figuras del águila que ellos adoraban. Hoy en día vemos águilas en algunos escudos. El escudo americano tiene águilas, aunque más estilizadas, ¿no? Lógicamente mucho más estilizadas. Aquí en Centroamérica, sin ir muy lejos, ¿se acuerdan? La serpiente emplumada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero también hacían imágenes. Muy bien, pero no solamente de aves, fíjese que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora también de cuadrúpedos. De cuadrúpedos. Los egipcios adoraban al buey. Se llamaba Apis. Adoraban a la diosa gato. Bubastis se llamaba la diosa gato. A la diosa vaca. Ator. A la diosa hipopótamo. Opep. Al dios lobo. Ofois. Tenían sus dioses. Muy bien. Ahora, muchos egipcios y cananeos también adoraban a los toros y les hacían grandes oficios religiosos y sepulturas espectaculares y los sepultaban con riquezas, como lo hacían también con los faraones. En Grecia había una diosa que es la diosa Diana o Artemisa. Recuerdan que Pablo allá en Hechos 19 habla de esta diosa.
que no tenía una forma de mujer bonita, de mujer hermosa, sino que era una hembra toda grotesca, toda bestial, con muchos pezones colgando debajo de ella, ¿cierto? Que supuestamente era la encargada de amamantar al mundo entero, la Diana de los Efesios. Y en el mundo antiguo muchos fabricaban diversos eh, ídolos con formas de diferentes animales, como ratones, ratas, elefantes, cocodrilos, chimpancés, o también con cuerpos celestes, la luna, sol, las estrellas. Y siguió bajando a una adoración del cielo a la tierra. Y ahora, reptiles, reptiles. Y hoy en día se siguen deificando en muchos sitios. Les decía de la serpiente emplumada, el quetzalcóatl, aquí en Centroamérica. Muchos también adoran escarabajos. ¿M? Cuando van ustedes a diferentes sitios del mundo, particularmente, por ejemplo, en Egipto, les venden a ustedes los llaveritos, los recordatorios para pegar en la nevera con diferentes figuras. Adoraban el escarabajo. ¿M? ¿Saben qué hace el escarabajo? El escarabajo vive entre el estiércol, se alimenta de estiércol. Ahora, entre los asirios también adoraban las serpientes y los griegos también. Belcebú, el dios Belcebú, que se nombra ya en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, verso 2, y en Mateo, que también se menciona, capítulo 10, verso 25, significa señor de las moscas. ¿Dónde viven las moscas? Ustedes saben dónde viven las moscas. Y los cultos paganos estaban asociados precisamente con las moscas. Y muchos judíos supersticiosos creían que no, debían impedir a toda costa la entrada de una mosca al lugar santo, al santuario. ¿Mm? En la cultura hindú también no se pueden dañar animales como los insectos, porque podrían ser una deidad o podría ser una persona que se encuentra pasando por la transfiguración de una etapa a otra en su karma. ¿Mm? O sea, todo esto, mis hermanos, miren a qué grado de degradación ha llegado el hombre. Supuestamente el hombre contemporáneo, más sofisticado, más desarrollado, más inteligente, lo que ha hecho es cada vez degradarse más. Y esto hoy en día también lo vemos hoy en día. Grandes personajes del gobierno y de otras áreas que tienen influencia en nuestro mundo consultan. Consultan a brujos, consultan a hechiceros, consultan a astrólogos, practican, hacen prácticas de ocultismo, consultan para ver qué tienen que hacer, cuál es su directriz, qué va a pasar. Hoy en día lo vemos claramente. Siempre se ha rendido culto a esos ídolos. Hoy en día, el culto a la riqueza, el culto a la riqueza. Y muchos hombres se matan trabajando para ser ricos. Están dando culto a un Dios extraño. Un Dios extraño. El culto a la salud. No, pero tenemos que ser saludables, claro, tenemos que aprender a ser saludables. ¿Sí? Pero hoy en día, ustedes ven que hay muchos que quieren parecerse a esos dioses que tallaban antes perfectos y se mandan quitar parte del mentón o se quitan unas costillas o se mandan a poner pompis o se ponen senos o les tiemblan la cara para que parezcan una carpa, una cosa así, hermano. Lo que es la adoración
a la belleza, ¿cierto? Otros hacen dioses de su placer, de lo que más me gusta hacer. Otros hacen dioses de su prestigio, de su nombre. Otros hacen dioses del sexo. Otros tienen dioses en el balón, en la raqueta, en el taco de billar o en cualquier deporte. Ese es su Dios. Otros en la educación, en el entretenimiento. Otros hacen dioses de otras personas, las celebridades. Se matan por esto, se matan por un equipo de fútbol, se matan por una celebridad. Son sus dioses. Otros por el éxito, por el poder. Tenemos unas formas bastante generalizadas, mis amados, de idolatría que están causando una corrupción tremenda en nuestro tiempo. Hoy en día podemos encontrar toda la cantidad de materiales, libros, revistas, juegos, películas, cantidad de información, videos en internet que están, mis hermanos, glorificando la promiscuidad sexual, el incesto, la violación, la pornografía, el brutalismo, el homosexualismo, el engaño, el aprender a manipular a los demás, el sacar ventaja de las otras personas. Todas estas formas, formas inmorales, formas impías. Todo esto que viene realmente viene del ocultismo. Ahí detrás de todo eso está Satanás. La degradación moral, la degradación espiritual ha llegado a ser realmente una pandemia en nuestro mundo. ¿Mm? Hay una adicción a la idolatría. Y lo peor de todo es que esto se ha tanto generalizado y se le ha puesto un empaque o un estuche agradable. A través de la comercialización, ¿sí? Se le ha puesto empaques que dice, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que estamos viviendo. ¿Y saben desde cuándo? Desde que están bebecitos, desde niños, aún incluso desde que están en el vientre de la madre. Y a veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta del hombre, de eso. Cuando el hombre rechaza, mis amados hermanos, la revelación de Dios, cuando rechaza el conocimiento de Dios, el hombre comienza a descender por la vía de la racionalización, de las falsas religiones. Y cada vez va llegando más y más hondo. Cada vez se va depravando más. La condición del hombre cada vez es más depravada. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en el versículo 24 al 32 del primer capítulo, comienza a describir esa situación del hombre. Y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestra próxima charla. Mis amados, revisemos cada uno nuestro corazón. Revisemos cada uno si realmente hemos hecho un ídolo en algún área de nuestras vidas. ¿Qué área de nuestras vidas se ha convertido en un ídolo? Y pongamos todo esto delante de la presencia del Señor por medio de su palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a tener que arrepentirnos en las áreas que tengamos que arrepentirnos, en las áreas en que hayamos nosotros fabricado y creado nuestro propio ídolo. Siempre tenemos que estar cada día revisando nuestro corazón. Porque, como dice la palabra, de nuestro corazón mana la vida. Si nuestro corazón está buscando, si nuestro corazón anhela, si nuestro corazón adora, si nuestro corazón conoce al Dios verdadero.
Así que adelante. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos conocer, saber la condición del hombre. Porque en esa condición, Señor, vivíamos nosotros totalmente engañados, totalmente enceguecidos a la verdad de tu palabra, a la luz de tu evangelio. Pero te queremos, Señor, dar gracias porque has abierto nuestros ojos. Señor, pero sabemos que aún pueden haber cosas en nuestra vida en las cuales hemos fabricado algún tipo de ídolo. Te rogamos, Señor, que esa luz del evangelio traiga ese conocimiento y esa revelación para que realmente podamos arrepentirnos delante de ti y quitar cualquier ídolo que hayamos creado en cualquier área de nuestras vidas y ponerte a ti, allí, que tú seas el Señor, el Rey absoluto. Gracias, amado Dios, por lo que haces en medio de tu iglesia. Y queremos que en medio de tu iglesia tú seas el único Dios, el único que sea exaltado, honrado y glorificado, el único que podamos adorar, al único que podamos dar gracias, al único que podamos rendirnos totalmente. Gracias, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.